Ser bombero en Venezuela es ser motivo de profunda admiración y respeto, pues sabemos que los mueve una gran vocación de servicio en un país que se encuentra inmerso en una gran crisis que alcanzó absolutamente a todos los sectores. El participar en las diversas manifestaciones registradas durante el 2014 como rescatista provocó en nuestro protagonista de hoy pensar seriamente en una salida rápida para él y su familia. Y eso me empujó mucho a venirme a los Estados Unidos. Y la otra razón, evidentemente, es que yo era bombero en Venezuela y todos sabemos lo difícil que es ser bombero en Venezuela, ¿no? El equipo, el salario, etcétera. Y bueno, se me presentó la oportunidad de Estados Unidos y dije, ¿por qué no? Y luego que llegué aquí, mira, me ha recibido también, sobre todo el estado de Texas, me ha recibido con los brazos abiertos, tanto en trabajo, salario, el costo de vida y la gente ha sido una maravilla. Lleva 7 años en los Estados Unidos y la vida le sonrió. Por fortuna ha podido desarrollar su sueño, ese mismo que gestó y luchó siendo bombero de Valencia, estado Carabobo. Grandes amigos tengo por allá. Y bueno, como todo en Venezuela, o sea, uno lo hacía con pasión y amor, pero yo no podía mantener mi familia si solo era bombero, y yo también daba cursos y tenía una empresa, y mi esposa su familia tenía una empresa, y con todo y eso no podíamos mantener la familia. Su amor a la patria lo llevó a tomar parte de la lucha, desde su trinchera, siempre con el objetivo de ayudar al prójimo. Nosotros teníamos un equipo desde Valencia, ayudábamos a Caracas, y por ejemplo las Cruces Verdes, que fue muy famoso, los cascos blancos, todo eso tiene una historia, que podemos hasta escribir un libro por eso de cómo se crearon. Eso eran reuniones de nosotros desde Valencia, reuniones en Caracas, reuniones en San Cristóbal, reuniones en Barquisimeto con gente afuera explicándonos cómo hacerlo. Cruz Roja Internacional, fuerzas militares de Estados Unidos que eran venezolanos, o sea, todo cómo se creó esto. Y bueno, lo que está viviendo Venezuela es lo que se viene a venir, lo que se ha venido a venir desde siempre. O sea, es la decadencia poco a poco yendo hacia abajo. Es este avión que sigue cayendo y cayendo y que la gente dice va a tocar fondo, pero es que los países nunca tocan fondo. Esa es mi teoría. Mi teoría es que los países siempre pueden estar peor. Y es lo que estamos viendo en este momento. Bueno, ahora hay dólares, etcétera. Pero Venezuela como país, como sociedad, es una galleta totalmente desboronada. Hoy siente que emigrar fue la mejor decisión. Me vine yo primero y después mi esposa y mi hijo se vinieron 3 meses después. Y llegamos directamente a Texas porque tengo una prima que era paramédico en Texas, que nos ayudaba mucho en la parte online con todos estos protocolos en Venezuela, y me dice, mira, vente a Texas porque Texas es la cuna de bomberos y paramédicos en todo lo que es el sur de los Estados Unidos, y a mí de verdad que no me gusta el frío, entonces dije, no, yo no me voy ni a Nueva York, ni a Chicago, ni a ninguno de Seattle, tengo un gran amigo allá, y bueno, llego a Texas y ha sido de verdad que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, por exactamente eso, el salario, el apoyo de los bomberos y a los organismos de emergencia en Texas. Y aparte otra cosa que es importante, que la gente que es gracioso y lo quiero decir, es que el texano está es muy pro Venezuela porque entienden todos los problemas que tenemos nosotros con el socialismo y el comunismo en Venezuela. Alejandro no oculta su beneplácito al contarnos que la experiencia que vive actualmente lo fortalece tanto profesionalmente como a nivel personal. Y los cuerpos de bomberos en Texas son municipales. Yo trabajo en una ciudad que se llama Pearland, que está al sur de Houston, tiene 150,000 habitantes, tiene 6 estaciones de bomberos. Pero está en el área metropolitana de Houston. Nosotros somos frontera con Houston. Y mi cuerpo de bombero también es lo mismo. Yo trabajo con un señor que era de los Marines, trabajo con somos una tripulación bastante mixta de gente y todo soporte. Mira, tú eres venezolano y le encanta la comida venezolana. Y siempre me preguntan, mire, ¿qué pasó en Venezuela? Y sobre todo muchísimas cosas de lo que sucede en Venezuela, y a ellos les encanta saber lo que es. Por eso mismo, porque son personas que están en contra totalmente del socialismo y todo lo que sucede allá abajo. Los hijos lo mueven a uno muchas veces cuando uno toma decisiones o cuando uno trata de construir el futuro. ¿Este fue el caso de ustedes?
Lo que pasa es que, mira, yo te voy a echar un cuento para que tú tengas una idea de lo que él tuvo que vivir cuando era un niño. En el 2014 nosotros agarrábamos gente que protestaba con heridas de bala y para que no se la llevara la policía o el SEBIN y para poder nosotros tratar, yo la montaba en mi carro con mi esposa y mi hijo de 2 años con un herido de bala mientras nosotros le dábamos auxilios médicos hasta que lo llevábamos a una casa y le hacíamos una operación. Imagínate tú lo que él vivió. Él no lo entendía, evidentemente, 2 años. Yo trataba de, tú sabes, decirle que estábamos en un cuento, en una aventura, etcétera. Pero cuando tú tienes un hijo de 2 años con una herida de bala en el carro, llevándolo por otro sitio, tú dices, no, esto no es lo que yo quiero para mi hijo. A nivel familiar, la mejor recompensa ha sido brindarle un mejor futuro a su pequeño. Estos días estábamos caminando en la playa y me dice, ¿qué necesito ser yo para curar el cáncer? Y yo, bueno, mira, necesita ser científico y todo. Y él es todo ciencias, todo matemática, todo ciencia. Eso es lo que digo. Y mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que estudiar, etcétera. Eso sí me dijo, no quiero ser astronauta porque no quiero volar en cohetes ni nada. Y yo, bueno, puedes trabajar en la NASA, pero trabajas en tierra. Él dice, bueno, así sí me gustaría. Pero vale la pena porque es lo que yo te digo, Darwin, y a todos los que nos escuchan. Estados Unidos es un país que no le importa quién eres tú. No le importa quién eres, no le importa cómo te ves, no le importa si hablas con acento, como Gustavo Dudamel, habla inglés con más acento que yo, y ahí está. Y eso es los Estados Unidos. Un país que no le importa quién eres bueno, vas a llegar a donde tienes que llegar, a donde quieres llegar. Alejandro no pierde las esperanzas de que se produzca un cambio en Venezuela y poder aportar su granito de arena. Lo que uno aprende en estos países es invaluable y Venezuela lo necesita. Yo siempre le he dicho y tengo un amigo que yo siempre he echado broma que digo, yo voy a ser ministro de emergencia en Venezuela. Ministro de emergencia y protección de desastres, de protección civil. Y yo le digo, no, de emergencia, vamos a hacer otra cosa. Y yo estoy dispuesto a volver, pero todavía me quedan muchas cosas por aprender aquí. Este fue su mensaje para los emigrantes venezolanos. Mira, yo trabajé en una panadería por mucho tiempo, por casi 8 meses, me despertaba a las 3 de la mañana mientras estudiaba para poder sacar mi certificación de ambulancia, ¿verdad? Presenté el examen y no sabía inglés y lo pasé, yo creo que fue Dios, o sea, no existe otra manera de explicar cómo yo pasé uno de los exámenes más difíciles en todos los Estados Unidos sin saber inglés. Y esa misma semana me llegó el social y esa misma semana me llegó el permiso de trabajo y a la siguiente semana tenía trabajo. Pero imagínate, todo sin saber inglés. Entonces yo creo que todo el mundo que emigra, yo tengo un podcast que te lo voy a dejar para que lo coloques allí abajo, que ahorita hablamos mucho con médicos, pero antes era con emigrantes y todos hemos pasado trabajo, pero las cosas van a estar mejores. Y eso es una de las cosas que yo le digo a la gente cuando emigra. El emigrante siempre va a estar mejor, así se tarde bastante. Eso es una escalerita, se tarda bastante, pero siempre vas a estar mejor. Yo nunca he pasado un mes que he estado peor, siempre he estado mejor, así sea un poquito más. Y para los venezolanos que aún permanecen en el país. Y a la gente en Venezuela yo creo que hay que tener paciencia porque no hay otra cosa que tenemos que hacer. Hay que entender que estamos peleando contra un gobierno que maneja narcotráfico y petróleo, que son tal vez las dos cosas más poderosas de mayor dinero del mundo. ¿Ok? Narcotráfico y petróleo. Y hay que tener fe y esperanza y el que se pueda ir de Venezuela que lo haga, porque no es que tú no quieras al país, sino que tal vez a ti lo que te falta es ir y aprender muchísimas cosas en Colombia o aprender muchísimas cosas en Chile y volver en unos años a Venezuela. No se sientan mal por abandonar el país, porque bueno, yo siempre coloco y aquí me dirán que estoy más loco que nadie, pero Israel no era un estado en el 1940. ¿Quién se iba a imaginar cuando estaban estos judíos en los campos de concentración que unos años después iban a tener un estado independiente como lo que es Israel? Y nunca tuvieron un estado por muchísimos años y ahora Israel es lo que es. Yo creo que sí hay esperanza de que algún día podamos salir de esto, pero hay que acabar con el gobierno primero. Una bonita historia que, de igual manera, emana un mensaje positivo y optimista. No importa en qué rincón del mundo nos encontremos, lo importante es tener como norte hacer el bien, soñar y trabajar arduamente por hacer realidad esos sueños, siempre con la patria que nos vio nacer dentro de nuestros corazones. Si quieres contar tu historia, escríbeme a darwinrosales@hotmail.com. También recuerden seguir nuestras distintas plataformas en YouTube, Prensas y Mordaza y Darwin Rosales. En Instagram, @Prensas y Mordaza, @Darwin Rosales, @Historias Piso, que vale la pena conocer. Será hasta una nueva oportunidad.